algunos, algunos conceptos, eh, pero en general la filosofía es más o menos siempre la misma, es decir, uno trata de ir introduciendo la menor cantidad de cosas nuevas simultáneamente y de alguna forma siempre trata de apoyarse, por así decirlo, bueno, en lo que uno conoce de física clásica y a esta altura también un poco lo que uno conoce de álgebra de operadores. La clase anterior, básicamente lo que habíamos introducido era, básicamente habíamos tratado de recordar cómo se comportaba una rotación alrededor de un eje de rotación determinado alrededor de una dirección, que uno lo puede tomar como eje de rotación, en un ángulo que podía o no ser infinitesimal. Y la idea era que, bueno, si el ángulo no es infinitesimal, la expresión de la matriz de rotación es un poquito más compleja, en principio, bueno, pero lo interesante es que uno sabe que al menos en tres dimensiones, cualquier rotación se puede escribir básicamente como alguna combinación de una rotación en un eje alrededor del eje X, una rotación alrededor del eje Y y una rotación alrededor del eje Z. Lo interesante es que estas sí adquieren una forma muy simple. Uno sabe, por ejemplo, que las rotaciones eh, alrededor del eje X en un ángulo phi, esto siempre se puede escribir. Uno sabe que si la rotación es alrededor de una de las direcciones coordenadas, esa dirección coordenada permanece siempre inalterada, entonces uno ya sabe que básicamente si la rotación es alrededor del eje X, tanto la primera fila como la primera columna básicamente tienen un único elemento distinto de cero, y las cosas interesantes, no triviales, de la rotación van a estar en las otras dos coordenadas. ¿Y por qué? Y porque si yo hago una rotación alrededor del eje X, las cosas que cambian son las que son perpendiculares a las cosas que están en el plano perpendicular a esta dirección. Esa es una cosa bastante estándar y en general aquí esta matriz 2 por 2 se puede escribir en general como coseno del ángulo, eh, no me acuerdo exactamente los signos, menos seno de alfa menos seno de alfa. No, esto es un más. No. Un segundo. Eh, Eso es básicamente. Aquí estamos. Ok, estaba bien como inicialmente lo decía. Básicamente esto es menos seno de phi, coseno de phi. Y habíamos dicho que todas estas matrices de rotación tenían, bueno, propiedades muy bonitas. Típicamente uno puede ver que el determinante de las matrices R es igual a 1. Esto tiene que ver básicamente con que, bueno, eh, cuando uno piensa que uno tiene una rotación, realmente es una rotación y tenemos nuevas coordenadas de un vector que está relacionado con, con un vector antes de la rotación, de la forma X, Y, Z. Lo que uno quiere en realidad es que cuando uno tiene una rotación es que, bueno, la norma de R' sea igual a la norma de R. Esto es por definición una rotación, ¿no? O sea, tenemos una transformación puntual que, que lleva un vector de una cierta norma a otro vector, pero que es exactamente de la misma norma, ¿no? Eh, Además, bueno, uno sabe que en general las rotaciones, si uno tiene rotaciones alrededor de los
Hola, disculpen, se ve que la conexión de red hoy no es todo lo estable que uno desearía. ¿Se me escucha? Sí, creo que sí. Bueno, Sí, ahora se lo escucho, profe. eh, ahí está. Bueno, lamentablemente la conexión está menos estable de lo que uno desearía. Bueno, no sé muy bien en qué momento se cortó, pero básicamente lo que estábamos diciendo era, bueno, lo que habíamos, las cosas que habíamos tratado de recordar de rotaciones, y la más interesante, al menos desde el punto de vista de su relación momentáneamente con la mecánica cuántica, es que las rotaciones, cuando se hacen en ejes que no son el mismo, digamos, no, si uno realiza dos rotaciones, eh, aplica dos rotaciones sobre un determinado vector, las rotaciones no conmutan entre sí, y bueno, y eso se puede escribir de muchas formas distintas, pero básicamente eh, uno puede hacer alguna combinación de rotaciones en el eje X y en el eje Y, y uno ve que esto es distinto de cero, es decir, para cualquier vector, para cualquier vector en general, aplicar primero una rotación alrededor del eje X, y después una alrededor del eje X, o hacerlo en el orden inverso, no da el mismo resultado que aplicar primero la rotación alrededor del eje X y después la rotación alrededor del eje Y. Sí habíamos dicho que las R, todas las R, básicamente estas sí forman un grupo, eso es importante, pero, bueno, pero no conmutan entre sí. Y lo que habíamos dicho es algo bastante abstracto. La idea de hoy, del día de hoy, es tratar de, de verlo de otras formas distintas, ¿sí? Pero básicamente una cosa que uno podía comprobar es que en realidad esto sí se podía escribir como una rotación alrededor de el otro eje coordenado, es decir, si tenemos X e Y en esta operación, esto se puede escribir como una rotación alrededor del eje Z, nada más que el ángulo es distinto, y uno tiene que restarle la identidad, ¿sí? Eh, lo que habíamos dicho era que lo que uno podía pedir y tratar de ver qué consecuencias uno obtenía, eh, que uno podía pensar, bueno, las rotaciones en mecánica cuántica, rotaciones que tengan que ver, por cierto, con un eje de rotación y alrededor de un ángulo, de algún cierto ángulo, estas cosas uno las podía tratar de escribirlas como, bueno, como exponenciales, y para la forma precisa de lo que uno tenía en en el exponente, uno podía agarrar y, bueno, postular cosas eh, con un poco de magia, por así decirlo. Y básicamente uno terminaba postulando algo de este estilo.
H barra, simplemente cuando uno está poniendo esto acá, esto no es nada más que una unidad, una escala. De alguna forma lo que estoy haciendo es forzando a, a que las cosas que ponga en el exponente tengan algún tipo de unidades particulares. Eso es todo, ¿sí? Uno podría acá poner alguna constante o ninguna constante y las relaciones algebraicas serían más o menos de la misma. Por, porque uno ya sabe cuál es el final del cuento, uno obviamente trata de poner todas las unidades que a uno se le ocurran y para que después el resultado sea todavía más atractivo. Pero la idea fundamental es que en mecánica cuántica uno puede proponer que las rotaciones tengan esta forma, ¿sí? Pura y exclusivamente a partir del hecho de que uno sabe que si uno pone un operador hermitiano en una exponencial y le pone y simplemente pone la constante imaginaria, entonces, si este operador es hermitiano, el operador definido a través de la exponencial es un operador eh, claramente unitario, ¿sí? ¿Por qué? Porque los autovalores, si J es efectivamente un operador hermitiano, sus autovalores van a ser reales y los autovalores de la exponencial van a ser números complejos de módulo 1, que es lo que, bueno, una de las características de un operador unitario. Y Eh, y por otro lado, uno ya sabe que cuando uno propone eh, operadores unitarios de esta forma quiere decir a través de una exponencial, bueno, uno sabe que sí o sí los operadores unitarios que estén formulados de esta forma van a formar un grupo, ¿sí? Básicamente, uno puede probar, utilizando simplemente esta definición, que las U, perdón, las operaciones unitarias U, ¿sí? Las U también son un grupo. Lo cual a uno, por así decirlo, lo estimula a dejar, a liberar un poco la imaginación. Y entonces uno dice, bueno, yo puedo tratar de comprobar que estas U tengan más o menos las mismas propiedades que las R, nada más que obviamente las U actúan si esto está escrito en forma de operadores, la idea es que las U actúen sobre los vectores de estado, ¿no? Entonces, más allá de esa diferencia de que las U actúan sobre vectores de estado y las R actúan sobre vectores del espacio real, el hecho de que ambas formen un grupo es muy, muy, muy interesante. Entonces, la propuesta de trabajo que hicimos la clase pasada fue decir, bueno, si esta es la propiedad que satisfacen las matrices de rotación del espacio real, ¿por qué no puedo pedir que las matrices U satisfagan las mismas, misma propiedad? O sea, pido que U de X, U de Y, en el mismo ángulo epsilon, menos UI de epsilon, UX de epsilon, esto sea igual a una rotación en el eje Z, en el ángulo epsilon cuadrado, y esto le resto la identidad. Tengo que restarle la identidad porque obviamente esto es sea lo que sea, así como esto es una identidad matricial, esto es una identidad entre operadores, entonces lo que tengo que restar aquí es el operador identidad. Bien, entonces, eh, obviamente, en general, plantear esta relación en general es bastante complicada. O sea, si uno no tiene ningún indicio sobre cómo es el operador J, escribir, escribir en forma explícita este operador, esta identidad entre operadores es bastante complicado. Entonces, en general, bueno, acá ya yo lo anticipé, uno usa el truco de tratar de escribir
esta relación, la relación que voy a recuadrar en color verde, uno trata de escribir esta relación, siempre utilizando la forma, utilizando que epsilon es un ángulo pequeñito, entonces uno va a poder escribir la rotación en forma diferencial, básicamente. ¿Qué significa todo eso? Que uno va a utilizar como uno piensa que U es un operador acotado y que J va a ser una especie de operador acotado o alguna cosa por el estilo, entonces legítimamente uno puede reemplazar a U, eh, lo puede reemplazar por su, comillas, desarrollo en serie de Taylor, y habíamos dicho que teníamos que escribir básicamente N por J y phi sobre H bar. Más términos de orden, bueno, si esto es, perdón, si esto es epsilon, acá esto también tiene que ser epsilon. Y esto es de orden epsilon cuadrado. Y bueno, por cierto, también habíamos dicho, pero lo vamos a volver a enfatizar, que n por j, lo que uno tiene que entender es que como uno tiene como un eje de rotación, en principio es un vector, es un versor en el espacio tridimensional, entonces tiene tres componentes. Bueno, eh, si uno lo escribe como un versor en el espacio tridimensional, tiene tres componentes que la podemos llamar nx, que va a multiplicar un jx, ni por ji, más nz por jz. Y uno no sabe qué son JX, JY y JZ, pero uno tiene la intuición de que probablemente si uno fuera a elegir algún tipo de cosa particular, alguna representación particular, lo más probable es que JX, JY y JZ sean cosas distintas, ¿sí? Entonces, el razonamiento seguía que uno tenía que introducir estas expansiones en la relación que está recuadrada en verde y jugar con el álgebra y ver qué pasa, ¿sí? Si uno hace eso y no se deja impresionar por el hecho de que no sabe en realidad eh, qué es J, básicamente la relación que está en verde, uno puede ver que es totalmente equivalente a lo que se reduce, es básicamente a decir que el colmo JX, fíjense que es bastante natural de que si acá tengo UX, hay un término que dependa de JX, y lo mismo acá, si tengo U sub I, es lógico que aparezca el operador JI, entonces no debería ser tan raro que quede algo de la forma JX, haya algún término, cuando yo reemplazo todas estas expansiones del operador U, las reemplazo acá en la identidad para U, uno no se sorprendería que quede en términos de la forma JX por JI menos JI por JX, y que del lado derecho quede algo que dependa de JZ, porque acá lo estoy diciendo, o sea, básicamente es bastante simple darse cuenta de esto. Y bueno, y obviamente las unidades están elegidas para que de este lado esto quede de la forma IH barra J Z. Con lo cual a esta también la podemos recuadrar en verde porque es totalmente equivalente uno con la otra y además porque uno ya tiene la información desde el primer año de que uno espera que las cosas que más o menos se cumplen para las relaciones infinitesimales, bueno, también se cumplan para las rotaciones finitas, ¿no? Pero bueno, uno saca esta cantidad y bueno, de estas relaciones es evidente que J tiene que tener unidades de momento angular, porque si no, no hay forma de que esto sea consistente. H barra tiene unidades de momento angular, así que si las unidades del lado derecho son iguales a las unidades del lado izquierdo, las unidades del lado izquierdo tienen que tener unidades de H barra, no hay más remedio. Así que, bueno, eh, esta es la relación que uno obtuvo y de hecho,
uno va a jugar mucho con esta relación, ¿sí? Eh, y también dijimos bueno, eh, que una de las cosas, que esta relación que está aquí, muchas veces se la escribe en forma más sintética, perdón, de la forma, eh, algo así como que el conmutador entre JI y J sub J se puede escribir como IH barra. No asumimos la convención de suma sobre índices, la suma sobre K de epsilon y JK, J sub K. O sea, básicamente lo que uno dice, termina diciendo es que gracias a que epsilon es el tensor de Levi-Civita, totalmente antisimétrico, lo que uno se da cuenta es que esto da básicamente una relación cíclica. O sea, si tengo, si voy cambiando los valores de I y J, básicamente el K tiene que ser el otro valor. Entonces es como, a lo sumo uno puede tener dudas sobre cómo es el signo, pero uno puede deducir cómo es el conmutador de JX con JI, el conmutador de JI con JZ y el conmutador de JZ con JX. Y no puede haber muchas dudas que este conmutador es básicamente proporcional a JZ, el segundo tiene que ser proporcional a JX y el tercero tiene que ser proporcional a J sub I. ¿Ok? Lo interesante es que entonces uno podría agarrar y decir, bueno, yo conozco algún momento angular, ¿sí? Hay un momento angular con el cual uno está muy familiarizado, ¿sí? El momento angular con el cual uno debería estar más familiarizado, momento angular, vamos a decirlo así, de máxima familiaridad, queda claro que es el momento angular orbital, ¿sí? ¿Por qué? Y porque lo conocemos desde de física uno, de mecánica clásica, y el postulado de cuantización nos dice que hay un operador momento angular, que es de la forma operador posición por operador momento. ¿Ok? Y esto se interpreta habitualmente que uno puede decir, vamos a hacerlo así, que L sub X, por ejemplo, es de la forma, perdón, mm, siempre el Z es el más sencillo de acordarse, no sé muy bien por qué. Sabemos que LZ es algo así como de la forma X por P sub I menos P sub I por P sub I por X, no, perdón, ya estoy escribiendo cualquier cosa, menos I por P sub X. Y lo interesante de esto es que, bueno, esto lo hemos dicho muchas veces, como Lx es una combinación de coordenadas y momentos que sí conmutan entre sí, no hay mayor problema con cómo escribir este tipo de cuestiones. La cuestión es que si uno utiliza esto, uno también puede ver, ¿sí? Es inmediato, ¿sí? Inmediato en el sentido de que uno puede, como las puede escribir en forma explícita, uno puede calcular exactamente cómo es el conmutador, por ejemplo, de Lx con Lz, ¿sí? Cómo es el conmutador cómo son todos estos conmutadores exactamente de la misma forma que este. O sea, puedo calcular cómo es Lx con Li, vamos a ponerlo en el mismo orden, cómo es el conmutador de Lx con Li, cómo es el conmutador de Li y Lz, y este otro conmutador. Y haciendo la cuenta explícitamente, que ustedes deberían poder hacerla, haciendo la cuenta en forma explícita,
uno llega también a que uno puede escribir que LI y LJ es exactamente igual a IH barra la suma sobre K de epsilon y JK L sub K. O sea que realmente uno puede decir que el momento angular orbital, que es el que uno más conoce, el que supuestamente uno tiene una mejor relación eh, de familiaridad, de al menos entender qué representa físicamente el momento angular orbital en problemas de una partícula, en problemas de partícula puntual, etcétera, etcétera. Este operador tan bonito que uno lo puede introducir simplemente por el postulado de cuantización, el que me dice bueno, que cualquier cantidad razonable que depende de las coordenadas y los momentos generalizados tiene un equivalente cuántico, ¿sí? Simplemente a partir de eso introduzco el operador momento angular, orbital, y veo que tiene una relación de conmutación, las componentes del momento angular orbital tienen la misma relación de conmutación que estos operadores que inventé para representar rotaciones en un espacio vectorial abstracto. Porque fíjense que ni siquiera cuando uno dice que estas U van a ser los operadores de rotación de un espacio vectorial, ni siquiera estamos diciendo qué clase de espacio en un espacio de vectores de estado, ni siquiera estamos diciendo qué vectores de estado son. Pueden ser cualquier cosa. Y sin embargo, de esta relación tan, tan parecida a la relación de las rotaciones eh, que hay en la mecánica clásica, a partir de esta relación puedo deducir que los objetos que uno introduce, que los objetos J, que simplemente lo único que uno pide es que sean hermitianos, ¿sí? Y que, bueno, que por cierto expresiones de este estilo tengan sentido. Sin embargo, para esas cantidades saco unas relaciones de conmutación cíclicas de esta forma. Y para el momento angular orbital también saco exactamente las mismas relaciones de conmutación. Entonces, bueno, como no hay muchas casualidades, ¿sí? Lo que uno sospecha fuertemente, lo que uno sospecha fuertemente es que, bueno, de que cualquier cosa que satisfaga una relación de recurrencia de este estilo, o sea, cualquier cosa que satisfaga una relación, cualquier conjunto de tres objetos que satisfaga una relación de conmutación cíclica de este estilo, la puede llamar legítimamente un momento angular, ¿sí? En el caso de que uno esté considerando vectores de estado que representen, bueno, el estado de partículas puntuales, que tengan, en problemas que tengan equivalentes clásicos, el momento angular será, bueno, el momento angular orbital. Y si no, será otra cosa, ¿sí? Pero sus relaciones de conmutación están clavadas, ¿ok? Entonces, a partir de ahora, y, y básicamente, y para lo que queda de cuántica, ¿sí? Cualquier cosa, ¿no? Entonces, cualquier cosa, en realidad, cualquier eh, tres cosas que uno puede llamar o X, o Y y o Z, tales que la relación de conmutación entre esas componentes, ¿sí? Sea de la forma IH barra suma sobre K de epsilon I JK o sub K, ¿sí? Cualquier cosa que satisfaga esto, entonces O, y le ponemos la flecha, donde eso quiere decir que estoy pensando en las tres componentes de esa cosa, entonces O es un operador momento angular. En la guía, por ejemplo, ¿sí?
En la guía tienen, les plantean como posibilidad considerar matrices sigma X, que son de la forma, espero no errarle la forma, pero esto es básicamente 0, 1, 1, 0. Sigma I es de la forma 0 menos I y 0. Y sigma Z es de la forma 1, 0, 0 menos 1. Por ejemplo, uno puede ver que estas matrices tienen esta relación de conmutación. Esto es exactamente igual a IH barra la suma sobre K de epsilon IJK sigma K. Estas matrices son lo que se llaman habitualmente matrices de Pauli, ¿sí? Eh, Son matrices que de hecho las venimos usando porque tienen un montón de propiedades y porque ya sabemos que van a terminar apareciendo, pero básicamente estas matrices, bueno, que uno las introdujo como una base para el espacio de operadores hermitianos en un espacio de Hilbert de dimensión 2, ¿sí? Estas matrices tienen la propiedad, digamos, hay muchas bases del espacio de Hilbert de operadores que actúan en un espacio de Hilbert de dimensión 2, pero estas además de ser una base, junto con la identidad, tienen la virtud de que satisfacen esta relación de conmutación. Y por lo tanto, estas matrices de Pauli juegan un papel muy importante siempre que uno necesite un momento angular que viva en un espacio de Hilbert muy chiquito, el espacio de Hilbert más chiquito compatible con la cuántica, que es básicamente el espacio de Hilbert de dimensión 2, ¿sí? Por eso estas matrices viven apareciendo en montones de causas, eh, etc. ¿Ok? Entonces, y además me dice realmente que las cosas digamos, que los objetos que satisfacen la relación de conmutación esta cíclica, en realidad pueden ser bastante simples en muchos casos, ¿sí? Pueden ser matrices, pueden ser operadores más complejos, pero todos genéricamente los denominamos operadores momentos angular. Y eso es algo bastante podríamos decir, así como es una visión bien general, bien linda de estas cosas. Bien, ¿qué más se puede decir? Uno tendería a pensar, o podría pensar, que está bien. Yo sé que a partir simplemente de la definición algebraica del momento angular, el momento angular tiene esta propiedad. Si uno hace rotaciones abstractas y qué sé yo, obtiene esta misma relación. Lo que a uno le gustaría saber es, por ejemplo, agarrar y decir, bueno, pero en una de esas uno todavía no se convence de que el momento angular está así íntimamente ligado a, a las rotaciones en la mecánica cuántica, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno diría, ¿y por qué las rotaciones, por qué los operadores de rotación en la mecánica cuántica tienen que tener la misma relación de conmutación, la misma relación entre sí que las rotaciones en el eje, que rotaciones en el espacio real? ¿Por qué? ¿Por qué esto es algo válido? ¿Sí? Eso es una, es una cosa que uno podría plantearse. Sí, está bien, deduje esta relación de conmutación a partir de esta relación entre los operadores rotación, pero ¿por qué los operadores de rotación tienen que cumplir esta relación simplemente porque esa es la relación que satisfacen las matrices R? ¿Por qué? ¿Sí? Uno podría agarrar y seguir dudando y decir, no, quiero algo más al estilo como uno trabajaba por ahí eh, en electromagnetismo, ¿sí? En electromagnetismo uno puede plantear eh, rotaciones,
rotaciones del sistema físico, y lo que uno piensa es que, bueno, que los campos eh, del sistema físico, los campos que tengan que ver con una rotación van a tener que ver, van a poder expresarse en términos de los campos antes de que uno rote el sistema físico, etcétera, etcétera. Es decir, uno, por ejemplo, deduce que las ecuaciones de Maxwell tienen una serie de propiedades de simetría, por ejemplo, que son invariantes ante transformaciones de Lorentz y cosas por el estilo, eh, pero uno no hace así, no saca cosas, sino simplemente dice, bueno, el campo en las coordenadas rotadas va a tener que ver algo eh, con el campo antes o alguna cosa por el estilo. ¿Sí? Entonces, esa cuenta que estoy describiendo con palabras que pueden ser precisas o no, ¿sí? Eh, uno, es una forma que muchos libros introducen las rotaciones sobre funciones de onda, en la esperanza de que pensar rotaciones sobre funciones de onda eh, puede ser un poco más intuitivo, porque uno lo puede pensar, bueno, eso es más o menos lo que uno hacía cuando uno tenía campos definidos en todo el espacio y aplicaba rotaciones, ¿sí? Entonces, uno puede pensar cómo son las rotaciones sobre funciones de onda. Y de vuelta, ¿por qué sobre funciones de onda? Y porque hay veces uno tiene más intuición de qué es lo que está sucediendo si uno considera, bueno, una rotaciones de funciones, rotaciones de campos. Después de todo, la función de onda uno puede pensar que es alguna especie de campo que está definido sobre todo el espacio, ¿no? Entonces, bueno, básicamente uno lo que vamos a pensar es que tenemos alguna rotación infinitesimal, ¿sí? Para que, para que uno se crea lo que va a escribir, infinitesimal. Y vamos a suponer que la función, decirlo así, eh, tenemos el sistema de coordenadas, vamos a pensar que tenemos, eh, cuando el sistema físico está en una dirección, pero después lo cambian, esto tiene asociado una cierta función de onda, ¿sí? Y que cuando uno mantiene los ejes de rotación, pero, pero el sistema físico de alguna forma ahora eh, mágicamente fue rotado, ¿sí? Uno va a pensar que tiene, bueno, otra función de onda. El valor de la función de onda, cuando yo considero el mismo punto espacial, el mismo punto espacial, el valor de la función de onda es distinto. ¿Sí? O sea, si no sé muy bien cómo decirlo, pero si uno agarra un objeto cuántico, supongamos, uno no tiene muchas ideas de muchos modelos cuánticos, pero uno puede pensar que uno tiene, no sé, un átomo que tenga, que no sé, isotrópico, una molécula de agua, no sé, a mí siempre como ejemplo de cosa que no tiene simetría a nivel microscópico, siempre me dicen la molécula de agua, porque entonces uno piensa que la H2O H2O. Entonces uno siempre, no sé qué le han dicho a ustedes, pero a mí siempre me hicieron imaginar que la molécula de agua, por ejemplo, es una cosa por el estilo. Vamos a hacerlo mejor todavía. Eh, por supuesto, todos ustedes pueden pensar en los objetos eh, que, bueno, que sean más familiares a ustedes, que no tengan simetría. Entonces, bueno, a mí me decían que esto, por ejemplo, eran las moléculas, los átomos de hidrógeno, y acá tengo el de oxígeno, y bueno, y esta molécula por distintas razones no tiene simetría, entonces es fácil imaginarse cuando un objeto no tiene simetría, que significa que esté rotado, ¿no? Obviamente lo que uno piensa es que no hubo una traslación, sino que
realmente hay una rotación, o sea que realmente los puntos digamos, si uno agarra un punto en el sistema físico ese y agarra un punto equivalente cuando está rotado, obviamente la relación que hay entre esos puntos es a través de una rotación, de una matriz de rotación. En mecánica clásica lo que les hubieran dicho es que si ustedes tienen un, un cuerpo rígido y agarran un origen, entonces una rotación, realmente la distancia de los puntos del cuerpo rígido a la rotación, al origen del sistema de rotación, las distancias siempre permanecen iguales o cosas por el estilo. Pero bueno, la cuestión es que si uno rota el sistema físico, bueno, el valor de la función en un punto R, estas cosas son distintas, ¿sí? Ahora, lo que uno piensa es que si lo que en realidad se produjo fue una rotación infinitesimal, uno debería tener alguna relación al estilo eh, psi prima de R, debería ser igual a la psi en algún punto que uno podría llamar R', donde si yo aplico la rotación a R', voy a parar a R. ¿Ok? Entonces, si uno agarra y aplica la rotación correcta a R', lo voy a hacer con... Si uno tiene una rotación infinitesimal que agarró y llevó... las rotaciones están caracterizadas por un ángulo infinitesimal, una dirección de rotación. Si yo a este R se le aplico R', yo quiero que me devuelva R. ¿Sí? Esto es al estilo de lo que ustedes deberían haber hecho en electromagnetismo. ¿Sí? Uno dice que uno tiene una operación de simetría. Acá básicamente lo que estoy diciendo es que, bueno, si yo lo que tengo es una rotación, el nuevo valor de la función de onda en el punto R tiene que ser el valor de la función de onda en algún otro punto. Y este punto, digamos, y esos dos puntos R y R' están relacionados a través de una rotación. ¿Sí? Entonces, eh, básicamente, lo que uno termina escribiendo es que psi prima en R, uno lo puede escribir como, y simplemente estoy escribiendo esta relación que está acá, uno puede escribirlo como psi en eh, R eh, menos delta de phi vector producto vectorial R. Esto es como cambia un vector cuando uno tiene una rotación infinitesimal, ¿no? ¿Sí? Esto es como como uno escribía los cambios del vector posición cuando uno hacía una rotación en un eje, en un eje. Esto es algo muy típico de, de hacer en física 1 o en mecánica o cosas por el estilo, ¿sí? Entonces lo que uno tiene que pensar acá es que, bueno, que si este es el punto R y este es el punto R', yo tengo que llevar, y la rotación me llevó el cuerpo a esta cosa, lo que tengo que hacer es para volver R', volverla a R, lo que tengo que hacer es ir con la rotación opuesta, ¿no? Bien, eso es todo como, esto, esto es muy típico de las cosas que se hacen en electromagnetismo, hay que pensarlo un ratito nomás, no es tan complicado. Pero bueno, la cuestión es que entonces uno, así como uno está pensando esto, de que el nuevo valor de la función en R es el valor de la función en algún otro punto del espacio, nada más que rotado, uno también podría agarrar y decir, bueno, yo también quiero que esto sea, porque esa es la definición, el valor de la función de onda rotada, ¿sí? Psi prima en R, uno quiere que sea esa misma rotación, nada más que una rotación en el espacio
de funciones de onda que tenga asociado el mismo eje de rotación y el mismo ángulo infinitesimal, y esto aplicado a psi de r. Y esto, dadas las formas que uno ha propuesto para estos operadores de rotación, ¿sí? Eh, en realidad uno lo puede escribir de forma bastante simple. Lo que uno tiene que hacer es, bueno, eh, eh, nada, no voy a decir nada. Bueno, entonces fíjense que aquí, como acá sí tengo una relación explícita, ¿sí? Uno puede agarrar y desarrollar en serie de Taylor que es psi de R menos, perdón, uno quiere hacer un desarrollo en serie de Taylor de psi en R menos delta de phi producto vectorial R, y esto uno dice, bueno, esto es, con tal de que la variación sea pequeña, esto es psi en R menos, bueno, esto no es nada más que un cambio en la variable, así que si utilizo Taylor, esto es delta de phi, producto vectorial R, por las dudas, pero no lo he dicho, pero delta de phi vector no es otra cosa que delta de phi por n versor, ¿no? Si bien nadie lo preguntó, asumo que entendían esto, es simplemente el, digamos, el, el ángulo orientado, no es nada más que una notación muy estándar para, para, para este tipo de cuestiones. Y bueno, y de que un vector cuando tengo una rotación alrededor de un eje de rotación n cambia de esta forma, insisto, es introducción a la física. Si uno piensa que uno tiene bueno, un plano y tiene un eje de rotación y uno hace girar esto en un ángulo delta phi, lo que uno se da cuenta es que si uno tiene un vector r acá, el vector viene a parar aquí, esto es r y esto es r', y bueno, y queda claro que el cambio es de la forma delta phi por n por r. ¿Ok? Nadie dice nada, pero bueno, supongo que o están esperando pensarlo o están esperando eh, eh, meditarlo más detenidamente. Pero bueno, la cuestión es que uno puede escribir esto y esto va, estamos haciendo un desarrollo en serie de Taylor, entonces acá debería ir el gradiente de la función psi en R. Más términos de orden superior en el ángulo infinitesimal, así que en general uno no se preocupa mucho por eso. Entonces fíjense que de aquí, de esta expresión y de esta otra expresión, uno puede agarrar y decir, ah, pero entonces la expresión infinitesimal del operador U, si yo igualo estas dos líneas, y uno iguala estas dos líneas, ¿sí? Lo que uno deduce es que el operador U, que tiene asociado un eje de rotación n, una dirección de rotación n, y tiene asociado un ángulo delta phi, esto, cuando está aplicado a la función phi de r, no es otra cosa que 1 menos, y bueno, todo lo que está aplicado a phi, o sea, delta phi vector, producto vectorial r, por el gradiente, todo aplicado a phi. R. Y esto tiene, y eso tiene muchísimo la forma de un, bueno, justamente eh, de una operación infinitesimal. ¿Por qué? Porque acá tiene el ángulo phi, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces uno podría agarrar y decir, bueno, ¿por qué no expreso este operador en una forma un poco más amable?
y trato de ver cómo puedo, si en una de esas, a partir de esta expresión, puedo construir la rotación finita, la forma de U finita, ¿sí? Eso es una, digamos, una línea de pensamiento aceptable. Eh, no quiero hacer los detalles algebraicos, pero uno puede ver, esto se puede ver, ahí simplemente cuestión de escribirlo con un poco de paciencia, que uno puede ver que delta phi vector, que ya dijimos que es básicamente delta phi por n versor, por r, todo esto multiplicado por el gradiente, fíjense que el gradiente está bueno porque es un operador que uno conoce, todo esto se puede escribir. Fíjense que acá ya están los elementos interesantes. Está R y está el momento. Sabemos que el gradiente es el momento, ¿sí? Entonces, podría llegar a resultar, esto ya tiene, por así decirlo, unidades parecidas a momento angular. Por supuesto hay que hacer un trabajo interesante para ver que efectivamente me quedan las componentes del momento angular, ¿sí? Pero de vuelta, eso es álgebra, eh, hay que renegar un poquito, tampoco tanto. Simplemente hay que expresar este producto vectorial utilizando el tensor de Levi-Civita, justamente. Recordemos que el producto vectorial también se puede escribir en términos del, del tensor de Levi-Civita y bueno, y reordenar un poco eh, eh, las componentes de los tres vectores que están implicados, o sea, del vector posición, del vector gradiente y del vector y de n versor. Si uno hace eso, básicamente lo que puede ver es que esto se puede escribir exactamente como I sobre h barra, delta phi vector, o sea, n por delta phi, producto escalar, el momento angular orbital. Esta cuenta está hecha en detalle en el apunte y está hecha en detalle en todos los libros habidos y por haber, así que no es particularmente interesante, es simplemente de vuelta escribir esto utilizando el tensor de Levi-Civita y reordenando los términos, o sea, de tal forma básicamente lo que tengo que hacer es reescribir esto de tal forma que el tensor de Levi-Civita quede asociado a las componentes de R y del gradiente. Entonces, con este tensor de Levi-Civita y las componentes de R y de gradiente, puedo rearmar el momento, el momento angular orbital, ¿sí? Entonces, si uno hace eso, básicamente lo que está diciendo es que las rotaciones, esas infinitesimales de, de la cuántica en la U, se pueden escribir como 1 menos I sobre H barra delta phi, producto escalar, el momento angular. Y bueno, entonces acá ya corto un, haciendo corto un cuento largo, si esta es la forma infinitesimal, lo que no se da cuenta es que esto es básicamente el término de primer orden del desarrollo de una exponencial, ¿sí? Hay gente que le gusta decir, bueno, supongamos que delta phi en realidad es igual a algún phi sobre n, y entonces, donde esté, no, bueno, n no, porque ya n lo tengo ahí, así que vamos a suponer que es phi sobre algún numerito m, entonces uno podría agarrar y decir, bueno, ¿a qué sería igual, qué es lo que obtendría uno si hiciera m rotaciones eh, alrededor del mismo eje y en el mismo ángulo? Entonces uno podría escribir esto como 1 menos i sobre h barra, eh, phi sobre m, n por L, y todo esto a la m, y uno sabe que el límite para m que va a infinito del binomio 1 menos i sobre h barra phi sobre m
n producto escalar L a la M, esto es lo mismo que la E, E a la menos I phi n por L, todo sobre H barra. Con lo cual uno diría, y bueno, y esto entonces quiere decir que esto realmente es la rotación, el operador U asociado a una rotación en el eje N, y hecha en un ángulo phi, que ya no es infinitesimal, sino que es un ángulo propiamente dicho. Y bueno, y si seguí todos estos pasos más o menos, los fui creyendo de alguna forma, y bueno, estoy obteniendo que para si hago rotaciones sobre funciones de onda, que son un poco más, y pueden pensarse como que son un poco más razonables que, que, que rotaciones sobre espacios abstractos, y no estoy asumiendo ninguna relación de conmutación de estos operadores U, sino simplemente lo que digo es, hago una relación lógica entre cómo son los valores de la función de onda en un punto del espacio con la función de onda en los valores de los vectores rotados. Esto es una cosa muy típica, insisto, de rotaciones en campos o rotaciones en funciones, las cosas típicas que uno hace en métodos o hace en electro. Y bueno, y voy siguiendo un pasito a paso cómo se comportan las rotaciones infinitesimales de funciones, porque acá no hay ningún truco raro. Es posible hacer aparecer con un poco de álgebra el momento angular. Y entonces después construir cómo son ese operador U cuando la rotación es finita y no infinitesimal, es simplemente un proceso de límite. Y entonces uno ahí sí se convence de que sí, que en los casos en los cuales conozco cosas como cuando uno tiene funciones de onda y ecuaciones de Schrödinger y todo se comporta cuasi como uno querría con ecuaciones sencillas y demás. Bueno, en ese caso también uno puede escribir que las operaciones de rotación eh, de las funciones de onda están dadas por el operador momento angular. O sea que toda esa cosa que hice antes, que era como abstracta, es real en el sentido de que uno puede hacer las cosas en sistemas elementales y también aparece el momento angular como el generador del grupo de rotaciones. ¿Sí? Si uno le gusta utilizar el lenguaje de teoría de grupos, el operador que va acá arriba en el exponente se denomina generador. Así como el gradiente es el generador del grupo de traslaciones, o el hamiltoniano cuando es independiente del tiempo es el generador bueno, del grupo de evolución temporal. Bien, o mal. Uy, ya son las 10:10. Esto debería darnos la base elemental para agarrar y confiar, a partir de ahora, de que si uno tiene que hacer rotaciones, simplemente tiene que ir y ver cómo es el momento angular del sistema físico. Si es un sistema físico al estilo partícula puntual hamiltoniano, como los que hemos estado viendo hasta ahora, como en el oscilador armónico, como en problemas de ese estilo, o sea, problemas con equivalentes clásicos, el momento angular es el momento angular orbital. Y en sistemas más sofisticados, el momento angular puede llegar a tener más cosas, ¿sí? Pero el generador de las rotaciones es el momento angular, ¿ok? Eh, good. Eh, Hay otras caracterizaciones que se pueden hacer, hay más caracterizaciones todavía que se pueden hacer respecto a las rotaciones y respecto a los valores de expectación y demás, ¿sí? Pero todas consistentemente dan exactamente la misma información. El generador de las rotaciones es el momento angular, ¿sí? Si es un sistema que solamente tiene momento angular orbital, el generador de las rotaciones es el momento angular orbital. Si tengo sistemas de otro tipo, el generador será otro.
Bueno, siendo las 10:10, podemos hacer un break y vamos a seguir luego con con las propiedades. O sea, fíjense que hasta ahora básicamente hemos jugado mucho con cómo son las propiedades de conmutación de las componentes del momento angular entre sí. ¿Ok? Entonces, como, como eh, uno tiene muy en claro de que, digamos, cuando allá lejos y hace tiempo, cuando uno lo introdujeron al mundo de las transformaciones, y a las transformaciones puntuales y a las rotaciones, uno se acostumbra a pensar que las cantidades que no cambian ante rotaciones, básicamente son cantidades escalares, mientras que los vectores sí o sí tienen que cambiar ante las rotaciones, ¿sí? Por ejemplo, uno puede pensar en mecánica clásica, si uno hace una rotación de un sistema físico, o sea, uno rota, o uno rota el sistema físico, o rota los ejes, no importa, lo que uno le tiene claro es que la energía no puede cambiar, ¿sí? O sea, hay cantidades que son escalares, y bueno, lo que sí cambia es cómo son las posiciones del sistema, los vectores sí cambian. Entonces, es interesante agarrar y empezar a decir, bueno, pero si ahora tengo un generador de rotaciones, tengo que decir, sería interesante decir cuáles son las cantidades escalares, eh, cuáles son las cantidades vectoriales. Y como las cantidades físicas están dadas básicamente por lo que uno llama observables, es decir, operadores hermitianos, operadores autoadjuntos, obviamente tiene que haber una relación profunda, interesante, entre cómo en cómo se comportan los operadores cuando uno considera rotaciones, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora después del descanso y, y vamos a ver qué significa esto de escalar o vectorial, pero en mecánica cuántica, ¿ok? Voy a cerrar el micrófono y nos vemos a las y 20. Dale, Dale, profe. profe. Dale, profe.
Bueno, continuando con el momento angular y ya ahora afianzados en que el momento angular es el operador generador de rotaciones, uno puede agarrar y tratar de entender un poco más y pensar, bueno, ¿qué es un operador vectorial? ¿Sí? Eh, porque hasta ahora, si bien eh, ¿qué es un operador vectorial? Porque hasta ahora nos hemos apoyado mucho en el tema de que bueno, tiene que haber un operador posición y tiene que tener tres componentes, y lo mismo con el momento, ¿sí? Sí, por caso con el momento angular. Estamos diciendo que mágicamente hay así, tres operadores que están fuertemente relacionados, y decimos que están fuertemente relacionados, más que nada por el tema de que, bueno, por el postulado de cuantización, que decimos que las cosas que tenían sentido clásicamente, en el sentido de que, bueno, hay tres posiciones, ahora también tiene que haber tres operadores posición, que uno genéricamente habla de las componentes del operador posición, pero en una de esas ahora ya estamos, como quien dice, un poco más en condiciones, tal vez, de darles un significado un poco más físico, ¿no? Entonces, la forma, en principio, de darle un poco más de significado a todo esto es a través de las cosas que uno sabe que son, bueno, las cosas que uno mide, ¿sí? Entonces, lo que a uno le gustaría, vamos a decirlo así, es que, vamos a ponerlo así, idea, idea interesante, ¿sí? Eh, un operador es vectorial si eh, el valor de expectación de dicho operador se comporta como un vector clásico ante rotaciones. ¿Ok? Fíjense que es muy fuerte esto que estamos diciendo. Básicamente lo que estoy diciendo es, si yo tengo el operador posición, si tengo tres operadores, a ver, yo puedo agarrar tres operadores cualquiera y decir, bueno, estos son las componentes de un vector. ¿Por qué no? ¿Sí? Ahora, está bien, si calculo el valor de expectación, obtengo obviamente tres, tres numeritos reales. La cuestión es que esos tres numeritos reales, uno no tiene una relación entre ellos, ¿sí? Yo agarro tres cosas cualquiera y digo, esto es un operador vectorial, pero uno dice, no, no, ¿cómo sé que son tres posiciones? ¿Cómo sé que son tres momentos? ¿Sí? ¿Cómo sé que realmente son las componentes de un vector? Bueno, la forma más lógica sería decir, bueno, ¿por qué no, ahora que tengo rotaciones y ya que sé cómo se comportan eh, los vectores clásicos ante rotaciones, entonces, ¿por qué no tratamos de ver cómo justamente, por qué no imponemos que, que queremos que los valores de expectación de esas tres componentes, que decimos que somos las componentes de un operador vectorial, ¿por qué no imponemos que
se comporten como un vector clásico y vemos a ver qué consecuencias sacamos de todo eso, ¿sí? Entonces, lo que uno le gustaría hacer es decir, bueno, si uno tiene un operador de algún tipo y quiere calcular el valor de expectación, habitualmente lo que tiene que hacer es calcular este tipo de cuestiones, ¿sí? Esto es el valor de expectación de un operador ante un vector de estado arbitrario. Fíjense que uno podría agarrar y decir, bueno, hacer un truco muy típico de cuando uno tiene operaciones unitarias, y es poner identidades entre el operador y los vectores, ¿sí? Al estilo de que este valor de expectación es igual al valor de expectación de, vamos a ponerlo así, permítanme utilizar la notación en que pongo u de phi vector, que eso lo único que significa es que la rotación está asociado a un eje de rotación n y a un ángulo phi alrededor de ese eje de rotación. Entonces uno escribe u sub phi vector, es una notación posible, no es tan complicada. Y voy a poner una identidad del estilo. Acá pongo u de phi daga, u de phi, el operador a, u de phi daga, u de phi. Y todo esto son vectores. ¿Ok? Y bueno, acaba de vuelta el vector. Entonces, fíjense que uno podría decir, bueno, pero uno lo que está diciendo es que si uno, si uno tiene una rotación, el operador unitario que genera rotaciones en el espacio de vectores de estado y se lo aplica un cierto vector phi, esto me devuelve un vector phi prima, un vector de estado phi prima, ¿sí? Entonces fíjense que acá tengo el vector de estado phi prima, acá tengo el dual de ese vector. Entonces todo este valor de expectación se podría escribir, este psi valor de expectación de A, todo esto se puede escribir como, utilizando esta notación, como psi prima a psi prima. Donde, si fíjense que donde A', queda claro que es, bueno, es el resultado de aplicar U de phi al operador U de phi daga. Que cuando uno tiene una operación unitaria, esto es típica que se aplica sobre vectores, esta es la típica forma en la cual actúa digamos, si tengo una transformación que actúa de una forma determinada sobre los vectores, de esta forma es como actúa la transformación sobre los operadores. Es lo mismo que en matrices, ¿sí? Básicamente. Entonces, bueno, si uno quiere, fíjense que entonces, si uno quiere que esta igualdad sea cierta para todo psi prima, ¿sí? Fíjense que uno está diciendo, bueno, esto, a ver, esta igualdad va a ser cierta simplemente porque uno, porque uno agarró y ¿cómo se llama esto? Lo único que hizo fue introducir unas identidades, ¿ok? Pero entonces fíjense que eh, uno dice, bueno, pero eh, ¿qué cosa le gustaría a uno que esto fuera? Y por eso lo voy a escribir con otro color. Fíjense que si uno pudiera afirmar que esto es igual a psi prima a psi, fíjense que uno ahí estaría diciendo, ah, yo hago la rotación, calculo el valor de expectación de A y no cambia. Si yo pudiera escribir en lugar de A', escribir A. Roto el sistema físico, pero el valor que uno observa es el mismo cuando calcula el valor de expectación de A, si uno pudiera escribir esto. Pero para poder escribir esto, para poder escribir A acá, básicamente lo que uno tendría que poder decir
¿sí? Y por eso lo escribo en este color. Lo que uno tendría que poder decir es que A' es igual a A. Pero para que esto se produzca, o sea, a partir de acá, que A' sea igual a A, lo que uno necesita es básicamente que, por así decirlo, que A conmute con U. Entonces, U por U daga me va a dar de vuelta la identidad, ¿sí? Pero para que A conmute con U, básicamente lo que tiene que suceder es que A tiene que conmutar con el momento angular, que es lo que genera las rotaciones, ¿sí? Entonces, para que esto se produzca, ¿sí? Y para que entonces el valor de expectación de A con psi o de A con psi prima sea lo mismo, lo que necesito es que A' sea igual a A, o lo que es lo mismo, necesito que A conmute con J, que es el generador de rotaciones, ¿sí? Esto es el equivalente a decir que A conmuta con U, que las rotaciones no lo afectan, ¿ok? Entonces, si tengo, y ahora repito el razonamiento nada más que al revés, si tengo un operador que conmuta con J, entonces lo que va a suceder es que A', si lo construyo de esta forma, va a ser igual a A. Y también se va a cumplir entonces esta condición. ¿Ok? Entonces, entonces, y esto es lo más maravilloso, básicamente se dice que A es escalar, o sea, justamente su valor de expectación es invariante ante rotaciones. Se dice que A es escalar si A conmuta con J, lo cual es buenísimo. Fíjense que me da una forma práctica, en principio, si yo conozco el operador momento angular y conozco el operador eh, A de interés, yo puedo chequear que ese operador, sus valores de expectación van a ser escalares, simplemente si el operador A conmuta con las tres componentes del momento angular. Lo cual es como muy razonable. ¿Sí? ¿Sí? Es enormemente interesante. De hecho, ustedes pueden comprobar, vamos a poner así, o sea, es un ejercicio. Ustedes pueden comprobar que, por ejemplo, que el operador P cuadrado, que está claramente relacionado con la energía cinética de un sistema, de un sistema de una partícula, conmuta con las tres componentes del momento angular. Y está bien, porque uno imagina que la energía cinética es un escalar. Verifiquen esto y empiezan a decir, ah, bueno, cuando el momento angular total es exactamente el momento angular orbital, eso conmuta con p cuadrado, ¿sí? Y por supuesto uno también puede verificar que si uno tiene una función que depende solamente de, eh, de la distancia al origen, ¿sí? Uno también puede comprobar que este tipo de cosas conmutan con el momento angular, con las tres componentes del momento angular. Estas cosas se hacen escribiendo p cuadrado como la suma de px al cuadrado más pi al cuadrado más pz al cuadrado, ¿no? Y el momento angular lo tengo que escribir como, bueno, el producto entre las componentes de, de X y P, o sea, comprobar esto, básicamente esto es equivalente, en realidad lo que tengo que comprobar es que P cuadrado con LX conmuta, que P cuadrado con LZ conmuta, y bueno, y que P cuadrado con LI también conmuta. Recordemos que cuando uno escribe estas cosas con un vector, lo que quiere decir es esto, ¿sí? Pero entonces, Profe, se dice que tiene... y Sí. entonces eso es lo que me lleva a decir que el operador A, en este caso, es vectorial, ¿no? ¿Está bien lo que digo? Eh, está bien, escalar. Ok, y entonces, porque habíamos definido más arriba lo del operador vectorial, ¿no? Sí, Bien, pero bueno, pero a entonces, ver, acá es el vectorial, ¿sí?
Ok, esa es la Pero definición. empecé, a ver, ese es el vectorial. Si, o vamos a decirlo así, genéricamente lo que uno debería decir es, un operador se dice escalar, vectorial o lo que sea, si su valor de expectación se comporta como un escalar o un vector. Ok, ¿Ok? ahora sí, bien. Sí, 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 sí. O Entonces, sea, si quieres lo comprobando leo. lo de la conmutación con L, puedes ver, digamos, si es escalar o vectorial. Exactamente. Entonces, vamos a ponerlo acá, lo mismo. Vamos a decir así, lo mismo. Si el valor de expectación se comporta como un escalar, el operador se dice escalar. Se dice escalar. Si el valor de expectación de las tres componentes de algo se comporta como un vector, entonces es un operador vectorial. Si tengo un único operador y su valor de expectación se comporta como un escalar, que es esto que está escrito aquí, entonces tengo un operador escalar. ¿Listo? De Sí, hecho, sí. después en cuántica 2 lo que uno ve es que esto se puede generalizar muchísimo. Eh, y básicamente entonces lo que pasa es que uno todavía no tiene ganas de hacerlo porque recién uno está recién estamos empezando a considerar problemas en más de una dimensión, así que en más de una dimensión lo que primero uno ve son escalares, después pasa a ver vectores y pasa un tiempo en la física clásica inclusive hasta que uno ve otras cantidades digamos que como tensores. ¿Sí? Pero en algún momento uno introduce tensores. En física uno al final de física uno y en mecánica uno uno introduce, por ejemplo, el tensor de inercia. Y en electro uno introduce el tensor de momentos cuadrupolares. Entonces, uno tiene la intuición de que acá no puede, que acá no termina el cuentito, ¿sí? Pero, inicialmente, por lo menos primero uno agarra y dice cosas sobre cantidades escalares y después las dice sobre cantidades vectoriales. ¿Ok? Entonces, vamos a decirlo así, lo que uno tendría que hacer ahora es considerar algún operador vectorial, digamos, y lo que a uno le gustaría, por ejemplo, es si uno tiene X y Z, y estos son operadores, lo que a uno le gustaría es que el valor de expectación de estas cosas, esto debería comportarse como un operador, perdón, como un vector clásico ante rotaciones. ¿Y eso qué significaría? Y a uno lo que le gustaría básicamente es que si uno tiene un operador así voy a escribir algo, si uno tuviera un operador vectorial, lo que a uno le gustaría, por ejemplo, es que a X prima, o sea, el valor de expectación en algún estado rotado, y esto a prima y esto a z prima. ¿Y cómo se comportan los vectores clásicos? Y los vectores clásicos, cuando uno tiene una rotación, se comportan como la rotación aplicado al vector. ¿Sí? Así se comportan los, eh, los vectores clásicos. Un vector clásico, yo aplico una rotación, tengo que agarrar el vector, antes de transformarlo, lo multiplico por la rotación y me devuelve el vector nuevo. ¿Ok?
Entonces, decir que el valor de expectación de las componentes de un operador vectorial se comportan como un vector clásico no es nada más ni nada menos que hacer esa cuestión que está ahí, ¿sí? Si quieren, eh, en notación infinitesimal, lo que uno podría escribir es que B', la velocidad, por ejemplo, es igual a la velocidad más delta de phi vector por B vector. Esto es como sería la velocidad en un sistema rotante o alguna cosa por el estilo. Bueno, lo interesante es que uno puede hacer esa cuenta o uno puede escribir, digamos, esto es una rotación finita y esto es una rotación eh, infinitesimal, ¿sí? Entonces, lo interesante es que uno puede hacer todo eso, ¿sí? Uno puede escribir que, por ejemplo, que el valor de expectación de phi', eh, el operador vectorial A, si', uno quiere que sea justamente esta cosa que uno tiene escrita acá. Uno quiere que sea psi a psi, acá va el vector, más delta phi, vector, producto vectorial, el valor de expectación del vector. Psi a psi. ¿Ok? Entonces, fíjense que como esta relación que está acá tiene que ser, y esta que está aquí, simplemente lo único que uno tiene que hacer es introducir que es psi', o sea, sabemos que esto es lo mismo que psi eh, u daga delta phi a u daga u delta phi aplicado a psi, y esto queremos que sea igual a todo esto que ya está escrito acá, no lo voy a escribir de vuelta. Fíjense que como esta relación se tiene que satisfacer para cualquier vector de estado psi, básicamente elimino los vectores de estado y básicamente me queda una relación entre operadores, ¿sí? Me queda algo así como que udaga la operación, la rotación infinitesimal en delta phi, las componentes de A, U, delta psi vector. Todo esto tiene que ser lo mismo que A más delta phi producto vectorial A. O sea que pase de una igualdad lógica o muy razonable entre valores de expectación, como quiero de vuelta, las cosas medibles supuestamente tienen que comportarse como las cantidades clásicas, en el sentido de que si yo estoy diciendo tengo el operador posición y calculo los valores de expectación, me tienen que dar un vector clásico que se tiene que comportar como un vector clásico entre rotaciones clásicas. Eso es lo que está dicho acá. Y lo que está dicho acá en forma infinitesimal. ¿Sí? Entonces, esta igualdad acá, que vamos a recuadrar en verde, el color de la esperanza, esta igualdad es una igualdad que lo único que está expresando es que, bueno, que los valores de expectación se comportan como vectores clásicos, ¿sí? Y eso lo transformo diciendo que como esta identidad vale para cualquier vector de estado psi, y esto lo transformo en una identidad de, de operadores, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer ahora es, bueno, escribir de una forma escribir de la misma forma que uno escribe siempre las operaciones unitarias infinitesimales, ¿sí? O sea, básicamente tengo que escribir que la identidad más i sobre h barra delta phi n producto escalar L, esa es la u daga, aplicado a A, vector de identidad menos i sobre h barra
delta phi n por L, eso es U. Esto tiene que ser igual a A más delta phi, producto vectorial A. Bueno, entonces ahora expando, doy vueltas, bla, bla, bla. Eh, Fíjense que casualmente acá está en un lado multiplicado a la... fíjense que si uno colectara potencias en delta phi, fíjense que acá tenemos un término que es de la forma delta phi por L por A, ¿sí? Mientras que, por la identidad, mientras que también tenemos un término que es de la forma A por L y por la identidad, y también es proporcional a delta phi, etcétera, ¿sí? No es sorprendente después de un poco de álgebra, que de vuelta siempre uno la puede hacer más tranquilo cuando está en la casa y dejó de jugar al Dark Souls versión remastered. Eh, Uno agarra esto, trabaja un poco las identidades y demás, y a lo que llega, después de un trabajito, por cierto, en el PDF que está subido al aula virtual está, y por eso no voy a hacer la parte algebraica, pero más o menos uno ya empieza a sospechar, digamos, acá tiene un término que es L por A y tiene otro término que es A por L y tienen distintos signos. Si ahí no aparece mágicamente el conmutador de A con L, es como para creer en brujas, y de hecho eso es lo que termina apareciendo. Entonces todo esto, básicamente uno puede ver que se cumple si ahí LJ es igual a I H barra la suma sobre K epsilon I J K acá. Que si uno la mira es muy parecida a la relación de conmutación que tiene las componentes del momento angular entre sí. ¿Ok? Pero acá lo que estamos diciendo es, un operador va a ser vectorial, ¿sí? Si sus componentes, el conmutador con las componentes del momento angular, tienen una relación cíclica de este estilo. Fíjense que de acuerdo a esto, uno puede agarrar y decir, bueno, si en vez de A pongo L, y estoy obteniendo el resultado de que L es un operador vectorial, lo cual es muy razonable. ¿Sí? Pero básicamente, una vez que uno introduce digamos, ¿qué es lo que cómo debería pensar esto? Cuando introduzco las rotaciones es cuando realmente puedo decir que tres cosas juntas forman un vector. Realmente puedo decir que las tres componentes del operador posición son realmente las componentes de algo vectorial, de un operador vectorial. ¿Por qué? Porque satisfacen esta relación. O sea, lo que ustedes tendrían que hacer ahora es agarrar y obviamente los ejemplos más simples, que también están en la guía, ¿sí? Ejercicio, es agarrar como A, que A sub I sean las componentes del vector posición, o sea, R sub I, o sea, X, Y, Z, y otra posibilidad es agarrar como A sub I igual a P sub I, etcétera. O sea, y agarrar y ver entonces que, por ejemplo, que si uno agarra y dice, bueno, tengo el conmutador de P sub I con LJ, eso es exactamente igual a IH barra la suma sobre K de epsilon IJK P sub K. O sea, cualquier operador que satisfaga esto es legítimamente, uno lo puede decir, es un operador vectorial, lo cual antes era como una afirmación en el aire, mientras que ahora tiene un significado físico preciso. Yo sé que los valores de expectación de esas cantidades que yo estoy diciendo que son vectoriales, efectivamente me van a dar un vector clásico, que cuando uno tiene una rotación se comporta como un vector clásico ante una rotación clásica, lo cual es fantástico, digamos. Le da un significado mucho más preciso a decir que tengo un operador
vectorial. Algo mucho más interesante que simplemente el postulado de cuantización, que decir que lo que tengo que hacer es cualquier cantidad, cosas clásicas. Si antes tenía un operador, si antes, perdón, si en física clásica tengo un vector posición, ahora tengo un operador posición que tiene 3 componentes. Eso es wishful thinking, es algo que a uno le gustaría que pase. Ahora lo que estoy diciendo es algo bien preciso. Las cosas vectoriales me dan valores de expectación que realmente se comportan como vectores. Así que a la lona, realmente el concepto de operador vectorial tiene sentido y mucho sentido gracias a que, gracias al momento angular y su profunda relación como generador del grupo de rotaciones en, en el espacio de vectores de estado. Así que, bueno, uno cuando obtiene esto está muy contento y, y bueno, eh, digamos, cree que entiende mucho más. Y bueno, básicamente acá es donde uno se detiene porque para cuántica uno ya es bastante, es como muy interesante lo que uno ha logrado. ¿Sí? Entonces, en principio, o sea, ¿qué es lo que ha logrado? Ha logrado básicamente fundamentar por qué uno tiene cantidades vectoriales y esas cantidades vectoriales, su valor de expectación se comportan bien, o sea que uno puede empezar ahora a tratar problemas tridimensionales con un poco más de confianza, porque eh, cuando calcule valores de expectación del, del operador momento lineal, en 3 dimensiones va a obtener un vector que se va a comportar bien. Del operador momento angular uno va a obtener valor de expectación de cosas que se comportan bien. Entonces uno debería sentirse contento de que bueno, de que va a proceder correctamente. Al menos yo me siento contento. Bueno, entonces, ¿qué es lo que queda de momento angular? Ya hemos sacado todo lo que queremos sacar desde un punto de vista así de basamento de la teoría. Lo que nos queda es casualmente, son dos cosas que por ahí son por las que empiezan los libros como el Marbacher, que es decir, bueno, todo muy bonito, pero qué sé yo, uno empezó a entender más, o cree entender más, cuando escribe las cosas en representación coordenada. Y cuando, bueno, cuando al menos uno sabe calcular, si es un operador tan bonito, seguramente debe ser lindo calcularle el espectro, los autovectores, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, realmente lo que vamos a hacer ahora, la clase que viene, el miércoles que viene, es dedicarnos a, además de, ahora que ya estamos como quien dice, muy seguros del fuerte papel que cumple el momento angular en la vida y en la cuántica, lo que vamos a hacer la clase que viene es, una, bueno, escribir cosas en coordenadas. ¿Y por qué? Y porque en algún momento uno quiere resolver la ecuación de Schrödinger en tres, eh, en 3 dimensiones, entonces tiene que, como la ecuación de Schrödinger es una ecuación diferencial, digamos, uno empezó a ganar realmente intuición cuando escribió la ecuación de Schrödinger como un operador diferencial. Uno quiere saber cómo, qué parte de todo ese operador diferencial corresponde ahora al momento angular. Esa sería la lógica. Si no, ¿para qué hemos estado poniendo tanto énfasis en el momento angular? Y la otra cosa que queremos hacer, que va a ser también la clase que viene, es al menos de decir, bueno, fíjense que yo, el momento angular, así como en algún momento uno pudo hablar de cómo era el espectro y las autofunciones del operador eh, momento lineal, en una de esas uno puede también calcular el espectro y el, y, eh, el espectro y los autovectores del eh, operador momento angular. Y realmente vale la pena hacerlo porque uno encuentra cosas muy bonitas
y me da el basamento para después todo lo que vamos a hacer, por ejemplo, en el átomo hidrogenoide. Entonces, la clase que viene, por las dudas quieran ir mirando los libros y adelantando, básicamente lo que vamos a hacer son esas dos cosas. Uno, escribir eh, el operador momento angular, también escribirlo como un operador diferencial, al mejor estilo para cuando escribamos laplacianos en 3 dimensiones podamos identificar fácil cuál es la parte del momento angular. Y, y la otra parte que también vamos a hacer, bueno, es eso, es el espectro y los autovectores. Y vamos a ver que a pesar de que, de que el operador momento angular orbital está definido en términos de operadores como posición y momento, que tienen espectros feos y autofunciones feas, en realidad el momento angular tiene un espectro fabulosamente lindo, discreto, y, y tiene autovectores también muy buenos. Así que, bueno, nada, la misma de siempre. Si tienen preguntas de teórico, pueden quedarse, nos quedamos charlando. No sé, los vi que están Gustavo y Pablo Zangara. No sé si quieren hacer algún No sé si comentario. Gustavo sigue estando, pero manda un mail que él no va a dar la clase hoy, la va a dar Fede Ponto. Así que, Sí, por las dudas, si a eso, alguien no le llegó el mail, aviso. Ah, y yo, sí, un mensaje para Pablo, si podía subir la clase anterior al aula virtual. Las clases están ahora todas en una carpeta de Drive y en el aula virtual está el link a la carpeta de Drive, así que ahí deben estar todas. Ah, listo, vamos, gracias. Ah. Pablo, ¿ya empezaron con momento angular o empiezan? No, la Empezaron. clase pasada, al menos yo, bueno, Monty también hizo lo mismo, cerramos con variacional y Ok. hoy tanto Fede como yo íbamos a empezar a discutir los primeros ejercicios de la guía de momento angular. Yo la miré a la guía eh, y ¿qué vi? Claro, eso suena como... Eh, un segundo. Esa es la guía 7. Eh, en principio ya tienen para hacer problema 1. Pueden hacer el problema 1, pueden hacer el problema 2. eh, mm, el problema 3 también lo pueden hacer. Bueno, Cuatro el también. punto A. El problema 4 también lo pueden hacer. Y bueno, 6, 7, 8 van a quedar para después de la clase que viene. Y ni hablar del 9 al 11. Pero bueno, sí, o sea, tienen cosas para hacer. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola Fede, ¿cómo andás? Hola, Fede. Entonces, hasta el 4 pueden los chicos, ¿vos decís? Ah, Sí, porque inclusive ya han sido dados como parte del teórico. O sea, toda la parte de operador escalar y vectorial ya la pueden hacer. Y, o sea, pueden hacer todo lo que sea álgebra. Y pueden hacer, ver cuál es la relación pueden ver L cuadrado, pueden ver toda la parte de álgebra de operadores, eso lo pueden hacer. Inclusive por ahí está bueno que hagan el álgebra, el 1B, porque esa parte del álgebra de operadores la vamos a usar fuertemente en la clase que viene cuando veamos espectro. O sea, en principio lo que quedamos, que la clase que viene, las dos cosas que tenemos que ver son, bueno, ahora que sabemos que son operadores vectoriales, que son operadores escalar y todo ese tipo de cuestiones, y rotaciones, lo que tenemos que ver es cómo se escriben los operadores momento angular en coordenadas, la versión coordenada para saber después cómo identificar en la ecuación de Schrödinger tridimensional la parte del momento angular y el espectro. Eso es lo que nos queda para la clase que viene y confío en que lo terminemos la clase que viene. Hola, Fede. sí, ok. Tenía apagado el micrófono. Listo. Bueno, nada.
Bueno, Los que quieran ir a hacer problemas, vayan a sus aulas. Y nos estamos viendo el miércoles que viene para continuar con Momentum Buller. Dale, Todo esto voy perfecto. a dejar de bueno, grabar. yo voy a reemplazar a Gustavo hoy.